En esta práctica que realizamos en el CIMA, debido a la máquina de inyección de plásticos, nuestro principal objetivo era aprender el uso de la máquina y sus características principales. Otro objetivo importante era el saber montar y calibrar un molde en la máquina inyectora de plásticos. Después de esto, realizar la inyección de plásticos siguiendo los pasos ya indicados por el instructor. En esta práctica trabajamos con pellets de plástico, la máquina inyectora de plásticos y el molde para inyección de plásticos, el cual está hecho de aluminio. Primero se ponen los pellets de polipropileno en la tolva, el cual es 2% de pigmento y 98% de polipropileno. Esto va bajando y pasa por un tornillo sin fin. Esto lo calienta a tres diferentes resistencias, 200, 195 y 190 Celsius. Luego de esto, el tornillo inyecta el plástico en el molde, el cual tiene dos guías para que quede perfectamente centrado. Después de ser inyectado, el molde se enfría, se abre la máquina y puedes retirar tu pieza moldeada. Como resultado de la realización de esta práctica se obtuvo una figura de polipropileno. Es importante mencionar que se notaron imperfecciones como manchas y algunas líneas deformes. Esto se debe a los residuos de piezas elaboradas anteriormente. En la práctica vimos cómo se inyecta un material y qué tan parecido es con las explicaciones que habíamos visto en clase, además de que se entendió mucho más a fondo ya que lo vimos directamente y entendimos qué tan rápido y eficiente puede ser este proceso. La importancia en México en la inyección de plásticos avanza cada vez más, ya que se experimenta mucho en sectores de la industria y se da un apoyo muy grande en la industria automotriz. El molde de inyección se basa en dos piezas muy resistentes, un macho y una hembra, ya que una es la que entra y da la forma del molde y algunos moldes tienen sistema para retirar las piezas inyectadas sin necesidad de sacarlas manualmente. Tiene su contenedor de materiales para inyectar y un sistema para ver qué cantidad hay en él. También tiene un panel de control de donde se dan todas las indicaciones y movimientos que realizará la máquina. Una puerta de seguridad que hace que se active y se desactive en algunas aplicaciones de la máquina si se está abierta o cerrada. Tiene su tornillo por el cual el material es calentado e inyectado. Tiene una cavidad en la cual van los moldes, los cuales serán los que darán la forma al material. Primero que todo, se decide qué molde es el que se desea inyectar y qué porcentaje tiene de resistencia a la presión. Posteriormente se colocan los moldes y se ajustan para que no se muevan. Después se mira que encajen correctamente y que la presión sea la adecuada, y si cumple con estas necesidades, la máquina funcionará correctamente. El polipropileno fue el material inyectado y tiene las siguientes características: resistencia contra diversos solventes químicos, gran resistencia al estrés, es translúcido y además de una buena resistencia a la fatiga, y se utiliza en gran variedad de formas como empaques para alimentos, tejidos, equipos de laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes. La máquina de inyección tiene, como casi toda máquina, un panel de control del cual se dirigen prácticamente casi todos los movimientos, aunque hay algunas acciones que tienen que ser manuales, las cuales son asegurar bien el molde y ajustarlo con sus respectivos tornillos para que quede fijo. También se tienen que insertar el material que será inyectado y cerrar las puertas necesarias y mover algunas palancas para que la máquina funcione adecuadamente. En esta práctica aprendí cómo es que funciona la inyección de plásticos. La práctica no fue tan práctica porque no todos realizaron el experimento de la inyección, pero en realidad creo poder manejar la máquina de inyección y es interesante las temperaturas que se manejan para poder que el plástico se derrita y poder darle forma a los diferentes moldes. Como conclusión de esta práctica, yo aprendí que con distintos materiales se puede llevar a cabo la inyección de plásticos. Un ejemplo de estos son el polipropileno y el policarbonato. En este caso se utilizó el polipropileno. También existen diferentes moldes para llevar a cabo el proceso. Este método se utiliza por la rapidez de fabricación, por el, por el bajo costo y por las geometrías muy complicadas que en otras técnicas serían casi imposibles. También puede ser por color, la transparencia u opacidad, entre otros. Lo que nos deja la práctica es entender cómo funciona una máquina de inyección mucho más a fondo y, y nos deja el conocimiento ya cuando tengamos que trabajar en un campo laboral de cómo funciona esta. Entonces creo que es muy importante para nuestra educación profesional haber hecho esta práctica. En esta práctica yo aprendí
que la inyección de plásticos es un proceso muy importante dentro de la industria. También hay ciertos pasos que se tienen que seguir, como poder conseguir un molde adecuado y tener las preparaciones adecuadas. Parte de esto lo aprendí porque durante la práctica hubo imperfecciones en la pieza porque no se tomaron las medidas adecuadas a la hora de poder despegarla del molde una vez terminada la inyección. También esto me enseñó que este tipo de procesos tienen diferentes aplicaciones y se pueden usar para todo tipo de piezas siempre y cuando se tenga el molde adecuado.